¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Que el Señor les bendiga. Al fin pude hacer lo que he querido hacer desde hace bastante tiempo, y es compartir con ustedes un comentario sobre las lecturas de la liturgia del día domingo. De las tres, la primera lectura, la segunda lectura y del Evangelio. Había querido hacerlo antes como un aporte para que ustedes, cuando vayan a la celebración de su Eucaristía o posteriormente, para los que gustan de profundizar los textos, para los que tienen la alegría de compartir la palabra de Dios en las comunidades, en los grupos de oración, pues tengan la oportunidad como de profundizarla y de ir sacando mensajes que después puedan compartir con sus hermanos. Y por eso es que he decidido hacer un comentario exegético. Ya voy a explicar más a detalle qué es un comentario exegético, cómo se hace un comentario exegético. De hecho, una de las ideas que tengo es poder compartir un curso sobre exégesis bíblica por medio de YouTube. Por eso es que les invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones y que le comenten a sus hermanos de comunidad o a sus conocidos, sus contactos, aquellos que ustedes saben que gustan de profundizar la palabra de Dios, a que se suscriban al canal, porque quiero hacer este curso de exégesis bíblica únicamente para suscriptores y será absolutamente gratis. Así es de que vamos a ir haciendo ese proyectito realidad. Espero que se sumen más a este canal y que sean muchos los que estén interesados en conocer cómo se interpreta la Sagrada Escritura a la luz de la enseñanza de la Iglesia Católica. Es decir, vamos a aprender a leer la Biblia como la lee la Iglesia, a interpretarla como la interpreta la Iglesia. De eso se trata la exégesis y la hermenéutica, pero de eso hablaremos específicamente en este curso. Hoy vamos a ir a reflexionar el comentario de las lecturas de este domingo de la 16ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura con la que nos encontramos está tomada del libro del Génesis, capítulo 18, versículos del 1 al 10. Y básicamente lo que vamos a ver en la primera lectura es cómo Abraham acoge a Dios. En la segunda lectura vamos a ver cómo San Pablo nos da el testimonio de su servicio, de su entrega total. Y en el Evangelio vamos a ver la acogida y el servicio a Jesús. Vean qué bonito la Iglesia nos lo ordena. Primera lectura, la acogida a Dios. Segunda lectura, el servicio a Dios. Evangelio, la acogida y el servicio a Dios. Esa es, en términos generales, lo que vamos a escuchar en las lecturas de este domingo. Primera lectura, Génesis capítulo 18, versículo del 1 al 10. Dice la palabra del Señor así: Se apareció a Abraham junto al encinar de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de su carpa a la hora de más calor. Alzó la vista y vio a 3 hombres de pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la carpa e inclinándose en tierra, dijo: Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que se laven los pies y descansen bajo el árbol. Mientras tanto, ya que pasan junto a este siervo, traeré un pedazo de pan para que recobren fuerzas antes de seguir. Contestaron: Bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la carpa donde estaba Sara y le dijo: Pronto, toma 3 medidas de la mejor harina, amásala y haz una torta.
Luego corrió al corral, eligió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo preparase enseguida. Luego buscó cuajada, leche, el ternero guisado y se lo sirvió. Él los atendía bajo el árbol mientras ellos comían. Después le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Contestó: ahí en la tienda de campaña. Y añadió uno: para cuando yo vuelva a verte en un año, Sara habrá tenido un hijo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es la primera lectura. Lo primero que es importante subrayar es cómo este texto nos desvela la importancia de la hospitalidad en el pueblo de Israel. Ya en este texto podemos ver cómo para Israel la hospitalidad no es un atributo, no es algo que sale espontáneo, sino que es una obligación. ¿Por qué? Porque es un pueblo que ha experimentado la necesidad de que lo acojan. Israel nació siendo un pueblo errante, vivió como errante, se instaló en una tierra que al final pues también de allí sale y ha vivido siempre errante. Entonces Israel valora la importancia de acoger porque él ha experimentado la necesidad de que lo acojan. Rabbi Rashi, un sabio judío francés considerado como el más excelso comentarista del Antiguo Testamento y del Talmud, le recordaba a su pueblo: aunque los egipcios arrojaron al Nilo a nuestros recién nacidos, no debemos olvidar que fueron también ellos los que nos dieron hospitalidad en momentos de necesidad durante la carestía en tiempos de José y de sus hermanos. Lo que está haciendo Rabbi Rashi es recordar pues la historia del pueblo de Israel, un pueblo que siempre ha tenido la necesidad de ser acogido. Por eso la acogida es obligatoria. Recuerdan que lo decíamos en el comentario del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, cuando hablábamos sobre la misión de los discípulos y que Jesús los manda sin comida, los manda sin dinero. ¿Por qué? Él sabe que la costumbre en el pueblo de Israel es la acogida. Al discípulo seguramente lo van a acoger. En Primera de Crónicas capítulo 9, el rey David en el templo ante Yahvé ora diciendo: ante ti somos emigrantes y extranjeros, igual que nuestros padres. Nuestra vida terrena no es más que sombra sin esperanza. Vean cómo David tiene la conciencia de pertenecer a un pueblo errante, extranjero. Por eso la acogida es obligatoria en este pueblo. Cuando un judío se presentaba delante del Señor para presentar sus primicias, hacía esta oración según el libro del Deuteronomio en el capítulo 27, versículo 5. Mi padre era un arameo errante, bajó a Egipto y residió allí con unos pocos hombres. Así iniciaba la oración. Entonces, el pueblo de Israel es consciente de qué significa tener necesidad de ser acogido. Por eso el pueblo de Israel tenía como obligación la acogida, el ser hospitalario. El texto de la primera lectura nos habla de esa hospitalidad, subrayando aspectos sobre cómo se hace esa hospitalidad. En primer lugar, es una cortesía buena, es una cortesía digna. Al final, lo que Abraham le sirve a estos tres personajes es abundante. Lo que le ofrece es poco. Pasen, siéntense, les voy a dar agua, pan y sombra.
siéntense aquí abajo del árbol, ahora traigo una torta y traigo agua. Sin embargo, lo que al final les ofrece es abundante, les da una torta con la mejor harina. No sale a buscar cualquier harina, lo mejor que tiene se lo ofrece a esos que está hospedando. Un ternero hermoso, guisado, cuajada, leche. O sea, al final les da más de lo que les ofreció en el inicio. Y todo se prepara con prontitud. No se piensan mucho las cosas. Y tomen en cuenta que se hace a la hora más caliente y que son unos ancianos los que están haciendo todo este servicio. Vean cómo antes de que llegaran estos visitantes, Abraham está tranquilo, sentado, nada le molesta, está esperando a que el sol baje, por eso está descansando abajo de un árbol, y sin embargo entra una persona, pasa una persona a la que hay que atender y se le da lo mejor y se le presta un servicio rápido, y no importa si me incomoda porque tengo que correr, porque lo tengo que hacer a un horario difícil de realizar. Y a mí todas estas ideas me hacen ver dos aspectos. En primer lugar, el más importante de todos: cómo el ser humano debe de estar siempre abierto a acoger a Dios, a recibir a Dios. El Señor está pasando al lado nuestro y por lo tanto nosotros debemos de ser prontos y debemos de estar dispuestos a salir de nuestras comodidades, de nuestras realidades, de nuestros apegos para acoger totalmente al Señor y prestarle lo mejor de nuestra vida. Pero también es importante entender que hay muchas personas que son forasteros. Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, versículos del 31 en adelante, nos dirá: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, me visitaste, fui forastero y tú me acogiste. Esta importancia de acoger también al hermano, a Dios en el hermano, a Jesús en el más pequeño, en el que lo necesita, y brindarle lo mejor, no lo que me sobra, no lo que no me hace falta, sino brindarle lo mejor que tengo y tratarlo con dignidad. Yo he tenido la experiencia de visitar otros países y encontrarme con hermanos migrantes, y he visto historias de todo tipo. Hermanos que cuando llegan son acogidos. Yo mismo he sido acogido y de veras, qué aliento cuando uno necesita, cuando uno está en crisis y que alguien te tienda la mano. ¡Qué bendición! Oye, hermanos que te dan todo lo mejor que tienen. Pero también escuché historias de, por ejemplo, que muchas veces el latino, el hispano que ya tiene papeles, es el que anda molestando y es el que trata mal a los mismos migrantes que están llegando. Eso me pareció increíble. O sea, que aquel que sabe lo que cuesta abrirse camino, ¿saben cuál es la postura que toma? Pues así como me costó a mí, que le cueste a otro para que lo valore como yo lo he valorado. Oye, qué tontera más grande. Qué antibíblica esa actitud. Qué poco cristiano. Cuando tú has tenido necesidad y otro te ha dado la mano, tú quedas, en la mentalidad bíblica, obligado a que cuando alguien más necesitado te pida ayuda o por lo menos pase delante de ti, porque lo interesante es que estos no le pidieron nada, ellos pasaron. Pero Abraham estaba atento porque él sabía lo que era estar en el desierto caminando. Por lo tanto, debemos estar atentos para acoger al Señor que pasa y estar atentos para acogerlo en aquel que está pasando al lado nuestro. A veces es bien fácil buscar el paso espiritual del Señor.
pero nos cuesta acogerlo en su paso en el hermano que sufre, en el hermano que necesita. Y que así como nosotros necesitamos de Dios, pongan atención a lo que vamos a decir, y no es una herejía, lo vamos a ver en el Evangelio. Dios también necesita de nosotros. ¿En dónde? En el más pequeño, en el que tiene hambre, en el que tiene sed, en el que está enfermo, en el que es forastero, en el que tiene limitaciones, en el que no tiene las mismas oportunidades que tenemos nosotros. Así pues, la primera lectura nos habla sobre la importancia de acoger. En esta costumbre vemos la importancia de abrirnos al paso de Dios con todo lo mejor que tenemos y entregarle todo lo que tenemos. Y reconocer en ese paso no solo su paso espiritual, sino el paso concreto en el hermano que sufre, en el hermano que necesita, en aquel a quien yo puedo apoyar, le puedo dar una mano dándole lo mejor. ¿Me incomoda? Sí, es al mediodía. Tan tranquilo que estaba y ahora tengo que andar corriendo y tengo que dar lo mejor, y el calor que hace y ya estamos viejos, no importa. Al final vemos cómo a Dios le agrada esa actitud, porque le concede a Abraham algo que, número 1, nunca le pidió. Número 2, era lo que más necesitaba. Ni con todo el dinero del mundo, ni con todo el poder, la fama, el reconocimiento que tenía, podía lograr lo que al final recibió. Eso muestra cómo Dios se agrada con esa actitud. La actitud de estar disponible a acogerlo a Él y a acogerlo a Él en el hermano. La segunda lectura nos presenta un testimonio del apóstol San Pablo. Es bien importante que sepamos que estamos en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos del 24 al 28. Esta carta pertenece a las cartas de la cautividad. Pablo está preso y ya está viejo, ya está entrado en años. Estamos delante del Pablo que ya está consciente que ha desgastado su vida en el Evangelio, que se ha dado todo, como Abraham le dio lo mejor de su vida al Evangelio, a Cristo, al servicio. Y este es el testimonio que nos da. Ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Por disposición de Dios he sido nombrado ministro de ella al servicio de ustedes, para dar cumplimiento al proyecto de Dios, al misterio escondido por siglos y generaciones y ahora revelado a sus consagrados. A ellos quiso Dios dar a conocer la espléndida riqueza que significa ese secreto para los paganos. Cristo para ustedes, esperanza de gloria. Nosotros les anunciamos, aconsejando y enseñando a cada uno la verdadera sabiduría, a fin de que todos alcancen su madurez en Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta segunda lectura, San Pablo dice que ha dedicado su vida ¿a qué? A compartir el misterio guardado, pero que ha sido revelado a ellos. ¿Y cuál es ese misterio? Que en Cristo hay salvación, que en Cristo todos los hombres podemos entrar en amistad, en comunión con Dios, tener una nueva vida. Ese es el misterio revelado, guardado por siglos, reservado solo para el pueblo de Israel, pero que ahora en Cristo
Todos los seres humanos están invitados a una vida de salvación. Y Pablo dice, yo me he desgastado por ustedes, he sufrido. Pablo afirmará más adelante que nadie ha sufrido como él, nadie se ha entregado como él, a nadie han perseguido, a nadie han golpeado, han lapidado tanto como a él. Y sin embargo llega al final con fidelidad, llega al final dando lo mejor, con un solo objetivo, que todos alcancen la madurez en Cristo, la salvación en Cristo. Qué hermosa experiencia y testimonio de alguien que ha acogido a Dios y se desgasta completamente en su obra. Ya está en prisión, por tanto ahora se ve forzado a ya no poder viajar como a él le gustaba viajar. Ahora solo puede repensar su vida, ver hacia atrás y afirmar que se ha gastado en el servicio a la iglesia, al Señor, a los hermanos, al Evangelio. Y esta es la alegría. Y lo más hermoso es que Pablo no se da por vencido. Está ya viejo y está preso. Y sin embargo, piensa únicamente en consumir las últimas fuerzas que le quedan, aconsejando y enseñando, escribiendo a las comunidades para sostenerlas en la fe. San Pablo pues nos da un ejemplo de lo que significa acoger verdaderamente el Evangelio, dejar que Jesús entre en tu corazón y que ese Evangelio transforme tu vida. Tú te conviertes en alguien que te das todo y sin importar las circunstancias, vives feliz, vives agradecido por haber conocido el gran amor de Dios en Cristo y darlo a conocer a los demás. Esa es la alegría de San Pablo. Ahí tenemos un servicio fruto de haber acogido el reino de Dios, de haber acogido el Evangelio, un servicio que da todo lo mejor, como Abraham, que pone lo mejor de su vida al servicio del reino. Y ahora nos encontramos con el hermoso Evangelio, que está tomado de el Evangelio según San Lucas. Estamos en el ciclo C, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Es continuación del Evangelio del domingo pasado. Nos vamos a encontrar con una familia que conocemos muy bien, con dos personajes, Marta y María, dos hermanas. Marta invita a Jesús a visitar su casa, a entrar a su casa. Esto es un poco extraño, porque en el pueblo de Israel no se ve bien que una mujer invite a un hombre a entrar a su casa. Más bien, los que acogen, los que reciben, son los jefes de hogar, los hombres. Si ustedes notan en la primera lectura, el que acoge es Abraham. El que está sirviendo es Abraham. Abraham se queda igual que Marta, atento. Él llega a ver qué necesitan los que están pasando y corre a mover a su mujer y a sus empleados. Pero los que están llegando solo ven a Abraham, no ven a nadie más. Es Abraham quien los está sirviendo, él los acoge. Entonces, esta es una familia un poco extraña. Tiene varias características extrañas. Por ejemplo, fíjense bien, en primer lugar, una mujer es la que invita a Jesús, no es el hombre. En segundo lugar, es una familia que no tiene papá, mamá, no se habla de padre y madre, no se habla de esposa y esposo, sino que se habla de hermanos. Entonces, ya podemos ver cómo el Evangelio, según San Lucas y también San Juan, de lo que nos están hablando es de una comunidad. De lo que nos están hablando es
de la vida en comunidad, de la vida en la fe, de la vida en la iglesia, donde todos somos hermanos, pero somos familia. No es solo un título, es una realidad. Yo no le digo a un cristiano hermano por costumbre, por cortesía o porque así me lo han enseñado, algo así como un caló cristiano. No, somos hermanos porque si eres bautizado, somos de la familia de Dios, pertenecemos a la misma familia, estamos en la misma familia. Un solo Dios, dirá San Pablo, un solo Espíritu, una misma fe. Entonces, este pasaje está haciendo referencia a la vida de comunidad. Vemos a Jesús necesitado. Una vez más, así como aquellos tres personajes de la primera lectura necesitaban ser acogidos, pues en el Evangelio Jesús también necesita ser recibido. Claro, Jesús necesita de atención. Jesús necesita de nosotros. Necesita de nuestro amor. Necesita de nuestra acogida. Aquí podemos ver la gran diferencia entre los dioses paganos y el Dios cristiano. Tiene esta característica humana. También necesita de nuestro amor. Necesita de nuestra acogida. Necesita de nuestra atención. Esta es una característica de nuestro Dios. A veces nosotros se nos olvida eso y vemos a Dios únicamente como un gran rey sentado en un gran trono, manejando los hilos de la vida y alejado de nosotros. No, nuestro Dios es un Dios, como lo decíamos en el Evangelio del día viernes, es un Dios que quiere vivir nuestra vida con nosotros, que quiere caminar con nosotros. Carguen con mi yugo, tomen mi yugo, háganse cónyuge, hagámonos socios, caminemos juntos. Es un Dios que necesita de mi amor, que responde a mi amor. En Betania Jesús encontrará paz. Betania está cerca de Jerusalén. Cada vez que Jesús entra a Jerusalén, lo quieren matar, le quieren poner pruebas, quieren apresarlo. Jesús tiene que andar escabulléndose y prácticamente gestionando todos los ataques que le lanza el poder religioso de Israel. Y cuando sale de Jerusalén, lo que encuentra es Betania, una casa de amigos, un lugar de paz, un lugar donde puede descansar, un lugar donde lo aman, un lugar donde lo esperan. Y Jesús busca Betania. Interesante que nuestro Dios busca nuestro amor, busca nuestra casa. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, yo entro y ceno con él. No dice si alguien es bueno, santo, perfecto, si tiene buen testimonio. No. Con solo si alguien escucha y abre, yo entro y cenamos juntos, porque ha acogido mi voz, ha acogido mi llamado. Y Betania es así, un lugar a donde Jesús siempre encuentra la acogida. Vayamos al Evangelio. Lucas capítulo 10 versículos del 38 al 42. Yendo de camino, entró Jesús en un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, la cual sentada a los pies del Señor escuchaba sus palabras. Marta, ocupada en los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Maestro, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en los quehaceres? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, cuando una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y no le será quitada.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ya vimos en primer lugar el dato extraño, el que una mujer sea la que reciba a Jesús. Ya explicamos que en la cultura de la época es el hombre el que acoge, no la mujer. No estaba bien visto que una mujer acogiera a un hombre para brindarle hospitalidad. El pasaje curiosamente no menciona a Lázaro, de él se hablará únicamente en el Evangelio según San Juan. Lázaro, por ser el hombre, es el que debería haber acogido a Jesús, haberle atendido, haberle ofrecido la hospitalidad. Y es aquí donde el evangelista quiere darnos su primer mensaje. Porque donde se acoge a Jesús, se rompen todos los prejuicios. Yo siempre he dicho que las mujeres que se sienten menos en la Iglesia Católica es porque no conocen la doctrina, no conocen la fe, no conocen la verdad. Esas mujeres que dicen que necesitan igualdad, que necesitan que como el hombre es sacerdote, pues ella también tiene que ser sacerdote, porque si no, eso se llama desprecio, eso se llama machismo, eso se llama racismo, eso se llama ser misógeno, en fin. Pues las mujeres que piensan eso simplemente no conocen la Escritura, simplemente no han acogido la palabra y no conocen la verdad. En primer lugar, si alguien nos ha enseñado a echar fuera los prejuicios, una vez más Jesús transgrede una ley para hacernos ver cómo los hombres y las mujeres delante de Dios tenemos la misma dignidad, aunque no necesariamente las mismas funciones. Para eso somos hombres y somos mujeres. Ser hombre y ser mujer no es lo mismo, ni psicológica, ni física, ni espiritual. Somos distintos, aunque hoy por hoy tenemos una cultura que quiere fusionarnos. La Iglesia habla de igualdad en dignidad, aunque diferente vocación. Y no es una más que la otra, somos complementarios. Vemos cómo Jesús nos enseña a respetar la dignidad de la persona, a vernos todos como iguales delante de Dios, con el mismo valor, con la misma importancia en este pasaje. Un pasaje donde Jesús se deja invitar, donde no le importa lo que piensen los demás. Marta lo invita y Jesús va contento. Para Jesús esos prejuicios no existen. Y nosotros como cristianos debemos ya quitar esos prejuicios. Los prejuicios modernos tenemos que hacer lo mismo todos. Es más, que los hombres parezcan mujeres y las mujeres parezcan hombres, porque entonces ahí sí hay igualdad. No, eso no es igualdad. Eso es una desconfiguración del ser humano, del diseño complementario con el que Dios nos ha creado. Pero otro día hablamos de este aspecto. En primer lugar, lo que vemos entonces es un Jesús que rompe con los paradigmas, con las leyes que lo único que hacen es no reconocer la dignidad de las personas. Y aquí empieza ya a dibujarse el tema principal. Dios quiere ser acogido. Ese es el tema principal. Dios pide hospitalidad. Jesús quiere entrar en nuestra casa. Mira, estoy a la puerta y llamo. Estoy allí esperando a que tú escuches. Y vean cuál es la clave para entrar o dejar entrar. Dejar es escuchar. Para dejar entrar a Jesús hay que escuchar. Y aquí es donde ya empieza a perfilarse el mensaje central del Evangelio. Él quiere entrar a nuestra casa. Por supuesto, la casa es la vida de cada uno de nosotros, nuestro corazón, nuestra historia, todo lo que nosotros somos. Y Jesús quiere tener con nosotros una relación de amor. Jesús
está enamorado de nosotros. El libro del Cantar de los Cantares, ese libro que tiene un nombre raro, un superlativo, algo así como doctor de doctores, rey de reyes. Bueno, este es el canto de los cantos, es el canto del amor, del amado por su amada. Este libro, que la iglesia siempre ha visto allí el amor de Jesús por su iglesia, nos presenta al amado así, buscando constantemente a su amada. Dice el capítulo 5, versículo 2 de este libro: yo dormía, pero mi corazón velaba. Un rumor, mi amado llama. Es la novia la que está escuchando y oye el ruido del amado. Y oiga lo que dice el amado: ábreme, hermana mía, amada mía, mi paloma sin tacha, que mi cabeza está cubierta de rocío, mis rizos de relente de la noche. El pobrecito está ahí afuera esperando a que la amada le abre. Y si seguimos nos va a dar cólera. Nos va a dar cólera porque la amada dice: ya me acosté, ya veniste muy tarde, vení mañana, estoy cansado. Y dice que el amado intentó meter la mano. Y para abrir por dentro, porque solo por dentro se abre. Y cuando no pudo se fue, pero la amada, al escuchar el intento de abrir, va a salir corriendo y dice que lo primero que va a notar es el olor a nardo. Es el perfume que deja el amado de que estuvo allí, pero que yo no le abrí. Y sale a buscarlo y unos asaltantes la golpean. Es la triste realidad. Cómo nosotros no dejamos entrar al Señor a nuestra vida y después lo único que podemos recordarnos es cómo la vida nos ha lastimado cuando Dios nos ha mostrado su amor. Pero otro día, cuando hablemos de exégesis y hermenéutica y hagamos estudio de los libros de la Escritura, nos vamos a enamorar de este cantar de los cantares. En definitiva, Dios tiene necesidad de nuestro afecto, de nuestro amor, de nuestra entrega. Dios nos busca porque nos ama. Las hermanas de Lázaro acogen a Jesús. Ahora bien, cada una lo acoge con una actitud distinta. Veamos cuáles son las actitudes de acogida. Tenía una hermana llamada María. Recuerden ustedes que Marta es la que lo invita. Y dice, tenía una hermana llamada María, la cual sentada a los pies del Señor escuchaba sus palabras. Marta, ocupada en los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Maestro, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en los quehaceres? Dile que me ayude. Veamos la actitud de María. María está sentada a los pies de Jesús. Esta posición que tiene María es muy significativa porque es una actitud de discípulo. La expresión sentado a los pies o sentarse a los pies es una expresión que se utiliza para subrayar la relación entre discípulo y maestro. El maestro está sentado y el discípulo se sienta a los pies. Entonces, María tiene una actitud, una postura de discípulo. Y aquí vuelve a aparecer cómo Jesús dignifica a la mujer. Porque en la cultura de la época, las mujeres no se sentaban ni se dejaban ver por aquellos a quienes se recibía, a los huéspedes. Era únicamente el varón quien los acogía. Las mujeres estaban en otra tienda, en otro lugar. Si mucho podrían escuchar la conversación, pero ellas no se presentaban ante los invitados. Recuerdan a Sara en la primera lectura. Lo que continúa es que Sara se va a reír cuando la persona dice: en un año, cuando yo regrese, tu esposa Sara va a estar embarazada.
Sara se ríe. Esa parte ya no la leímos, pero Sara está escuchando porque ella no se puede mostrar. Entonces vean ustedes cómo es realmente extraño este relato, porque María está allí con el visitante, con el huésped, y tiene una actitud de discípulo. Está sentada a los pies de Jesús. San Pablo nos muestra que esa actitud de sentarse a los pies es de un discípulo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 3. Soy judío, natural de Tarso de Cilicia, aunque educado en esta ciudad, instruido con toda exactitud en la ley de nuestros antepasados, a los pies de Gamaliel. O sea, San Pablo dice, yo soy discípulo del gran Gamaliel, el mejor conocedor de la época. Yo soy discípulo de él, yo me formé con él. Para decir eso, dice, a los pies de Gamaliel. Pues bueno, María a los pies de Jesús tiene la actitud de un discípulo. Entonces vale la pena preguntarnos, ¿qué hay de extraño de que María sea presentada como discípulo de Jesús? Pues para nuestra época nada, para nosotros nada. Pero para esa época eso no podía ser. De hecho, los rabinos decían esto: es mejor quemar las escrituras que ponerla en manos de una mujer. Así pues, una vez más vemos, Jesús y el cristianismo dignifican a la persona de la mujer. Ahora bien, María es el paradigma y el modelo de quien da prioridad a la escucha continua de la palabra de Dios. La forma de acoger María a Jesús es abrir su corazón para que Jesús ponga en ella su palabra. Presentarle su corazón como tierra fértil para que la semilla de la palabra de Jesús en ella dé fruto. María acoge la palabra de Jesús. Por eso el discípulo está a los pies y el maestro hablando. Y el discípulo atento recibe toda la enseñanza del maestro. Así pues, el Evangelio lo que nos está diciendo es que acoger a Jesús es acoger su palabra. Vamos ahora con Marta. Su nombre en arameo significa señora. Da la impresión que con este nombre el texto bíblico le está adjudicando ser la mayor de las dos hermanas. Por lo tanto, hace las veces de ama de casa. Marta, dice nuestra versión y la mayoría, está ocupada en los quehaceres. En realidad esa traducción no es muy correcta. Decir que Marta estaba ocupada en los quehaceres le quita un poco la fuerza y la idea que tiene en el original en griego. La palabra ocupada, periestato, en griego, significa disperso o desconcentrado. Separen la palabra des de concentrado. Concentrado es alguien que tiene fijo un objetivo, que tiene bien claro qué es lo importante. Un desconcentrado ha perdido el centro y se pierde o se dispersa en otras cosas, en muchas otras cosas. Así pues, Marta está dispersa en muchas cosas. Esa es la situación de muchos cristianos que creen en Jesús, pero en realidad sus vidas se dispersan entre sus trabajos, sus apegos, sus ambiciones, sus sueños, sus deseos, sus preocupaciones, sus carreras diarias. Su relación con Jesús en realidad es algo así como un accesorio. Lo dejan para los días de reunión de su comunidad. Lo dejan para su momento en la misa, esa hora de la misa. Y están tan dispersos que hasta esa hora de la misa les cuesta darle a Jesús. Porque tienen tanto que hacer, o sea, se dispersan inclusive en placeres.
Le han dicho a sus hijos, mira, después de misa vamos a ir a comer, después de misa vamos a ir a pasear. Salgamos del compromiso, vamos a la comunidad y después hacemos lo que quieran. Y le dan tiempo a Jesús. Están tan dispersos, están en la misa, están en la oración, están en la comunidad, pero están dispersos, tienen tantas cosas que hacer, que no le prestamos al Señor un corazón totalmente entregado a Él. Esta es la situación de la virginidad que, por ejemplo, nos menciona San Pablo. ¿Recuerdan? Primera de Corintios capítulo 7, versículos del 32 al 35. Quiero que estén libres de preocupaciones. Mientras el soltero se preocupa de los asuntos del Señor y procura agradar al Señor, el casado se preocupa de los asuntos del mundo y procura agradar a su mujer. Y está dividido, desconcentrado, disperso. La mujer soltera y la virgen se preocupan de los asuntos del Señor para estar consagradas en cuerpo y espíritu. La casada se preocupa de los asuntos del mundo y procura agradar al marido. Y ahora viene la recomendación, podemos llamarla así, la virginidad espiritual. Les he dicho estas cosas para bien de ustedes, no para ponerles tropiezo, sino para que su dedicación al Señor sea digna y constante, sin distracciones. Sea digna. ¿Se recuerdan de Abraham? Lo mejor de él. ¿Se recuerdan de San Pablo? Yo ya me desgasté, me hice viejo en esto, están a punto de ejecutarme y estoy feliz porque le he dado lo mejor de mí a Dios. Pues la virginidad espiritual es eso. Es ofrecerle el primer lugar a Dios. Es realmente que nosotros vivamos el amor a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Atención, porque no es un abandono al trabajo, no es un abandono a las cosas, a los proyectos. Es simplemente saber reconocer qué es lo importante. Pero esa es María. Marta está dispersada. Marta tiene muchas preocupaciones. Marta tiene tanto que hacer que al Señor le da su poquito. Y claro, se nos presenta con muchos quehaceres. Ahora, ¿se recuerdan que les dije al principio que este texto en realidad habla de una comunidad que es una familia rara, sin papás, sin esposos, solo hermanos? Pues bueno, la traducción de que Marta estaba ocupada en los quehaceres de la casa también es un poco incorrecta, le falta un poco el sentido original con el que fue escrito. La expresión en los quehaceres de la casa, que se traduce o lo traducen la mayoría en que tenía mucho que hacer en la casa, la expresión en el original es esta, peripoyen diaconian, que significa en el mucho servicio, no en los quehaceres de la casa, sino que estaba dispersa en el diaconían. Ustedes saben que diácono significa servidor, diaconía, servicio. En el mucho servicio es que Marta estaba dispersada. Es que Marta no tenía tiempo para Jesús. Curiosamente, por estar sirviendo a Jesús, no tenía tiempo para Jesús. En esta categoría entran todos aquellos que viven para servir, que entregan su vida al servicio, pero no tienen tiempo para Dios. Llámese aquellos que desgastan su vida en una vida de servicio al prójimo, lo cual es loable. Los bomberos, los que construyen casas para los pobres, los que buscan alimentarlos, los que hacen jornadas para irles a dejar sus regalos para Navidad. Yo me he sorprendido cómo últimamente familias, antes era solo algunas organizaciones, hoy no, hoy son familias
A mí me llaman constantemente, es que con mi familia vamos a tal aldea, es que ayúdenos porque vamos con mi familia. Son familias, qué lindo. En la iglesia no los vemos nunca, no tienen tiempo para orar, eso no vale la pena, eso no está muy bien. Mire, con eso no hace nada. Nosotros ayudamos, nosotros damos lo mejor, nosotros andamos buscando quién tiene hambre, quién está desnudo. Sí, solo te recuerdo que Jesús dice: me viste a mí, tuve hambre yo y me diste de comer. Es en una relación en Cristo que se sirve a los demás, pero un servicio sin la experiencia de la relación con Jesús es bulla, es ruido, es címbalo que suena, que distrae. ¿Qué distrae? ¿Qué me dispersa? Es lo mismo que el servicio. Un servicio realizado sin amor. De hecho, Marta por eso va a mostrar características de cansancio, de estrés, de molestia y le reclama a Jesús. Ahora, servir a los demás, amar a los demás es bueno, pero falta la parte mejor. Les falta la escucha de la palabra, la acogida de la palabra, el sentarse a los pies a escuchar a Jesús. Para Jesús, quien le escucha le ama. Quien le escucha le ama. Quien tiene una acogida de su palabra lo ama, se abre a él. Así pues, queridos hermanos, los proyectos apostólicos, la pastoral, el servicio, la alabanza, la prédica, todo está muy lindo, todo está bien. Pero la parte buena es estar a los pies del Maestro, es ser discípulo. No nos perdamos en un activismo, en un trabajo, en un servicio, sin una relación personal, íntima, profunda, con la escucha de la palabra de Dios. Quien escucha a Cristo, quien se deja penetrar por la palabra de Cristo, no olvida nunca el servicio a los demás. No olvida nunca su compromiso con la fe, con la comunidad, con la iglesia. El que escucha la palabra de Dios y la acoge, aprende a trabajar para ellos, por ellos, de manera justa. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que escucha la palabra de Dios y sirve a una persona que está dispersa sirviendo? Por muy buenas que sean las cosas que hace, muchas veces sus actitudes son de enojo, de molestia, de estrés, hieren. Es triste que a veces el rechazo que uno experimenta cuando entra a la iglesia, a la comunidad, las actitudes que ve, no atraen, no son de amor. Hay algo ahí de orgullo, hay algo ahí de prepotencia, hay algo ahí de aspiraciones a ser más que los demás, hay algo allí como que no falta, hay algo que hace ruido. Sí sirve, sí es ministro de la Eucaristía, sí es predicador, sí canta, sí es el coordinador, sí es el fundador, sí es el que dirige, sí es el que mejor ora, sí, pero hay algo que hace ruido, hay algo que no está bien. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que sirve pero se sienta a escuchar al Señor? Su servicio lo realiza con paz y sin agitaciones con los que le rodean. Marta estaba sirviendo, pero peleando con su hermana, y al final terminó peleando con Jesús. María estaba sentada en paz, siendo discípula. La respuesta de Jesús: el Señor le respondió: Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, cuando una sola es necesaria. María escogió la mejor parte
y no le será quitada. Bueno, ya sabemos que cuando la Biblia repite el nombre de una persona es porque va a hacer una llamada de atención a esa persona. ¿Qué es lo que le dice el Señor a Marta? Te preocupas y te inquietas. Dos verbos, preocuparse e inquietarse. Estos dos verbos son muy significativos. Hablemos un poco de la preocupación. Algunas otras versiones dicen ansiosa, estás preocupada. En griego, ese te preocupas se escribe merimnás, que deriva del verbo merimnao, preocupar. ¿Qué significa en griego la expresión preocuparse? Es la división del corazón de una persona, porque busca dos objetivos o dos cosas opuestas a la vez. Bueno, entonces ya se entiende la expresión del principio. Cuando decíamos que Marta está dispersa, no está concentrada. Y Jesús le hace ver eso, que su preocupación es por eso, porque ella está dividida, tiene dividido su corazón, busca dos objetivos o dos cosas que algunas veces incluso son opuestas. Esa preocupación que mucha gente le da y dice que no sé qué hacer, si como o me duermo, porque fíjese que estoy cansado pero tengo hambre, ¿sí? Marta está queriendo hacer dos cosas a la vez. Está dispersa, está dividida en su corazón. Fíjense que este verbo merimnao es el mismo que utiliza San Lucas en la parábola del sembrador, cuando habla de de los terrenos en donde cae la semilla. Dice que Lucas capítulo 8 versículo 14, lo que cayó entre espinos son los que escuchan, pero con las preocupaciones, merimnao, las tantas cosas que quieren, el no estar concentrado, las riquezas y los placeres de la vida se van ahogando y no maduran. En lenguaje moderno estaríamos hablando de estrés, de la gente que tiene tanto que hacer. Y yo cada vez más me preocupo porque yo veo hermanos en las comunidades y conozco gente buena, grandes servidores, que terminan yéndose y dejan a la comunidad con una gran falta porque su servicio es lindo. Pero entonces ahí podemos darnos cuenta que el servicio no era suficiente para despertar en ellos la adhesión fuerte al Señor, para calmarlos. Y se van, ¿por qué? Porque es que mire, el servicio me está quitando tiempo en mi trabajo. El servicio me está afectando en mi casa. El servicio me está afectando en un estudio que quiero realizar. Andamos tan dispersos. Vivimos una sociedad tan estresada que vivimos nuestra espiritualidad así. Hay muchos hermanos que no logran sentarse a los pies del Maestro, sino que conciben únicamente su relación con el Señor desde el servicio. Y cuando eso sucede, entonces llega merimnao, porque tengo tantas cosas que hacer, lo que hago en la obra de Dios solo es una de las muchas tantas cosas por las que hay que luchar. Ir a la iglesia es bueno, pero comer también, viajar también, estudiar también, superarse también, hacer crecer el negocio también. Vivimos dispersos. Y como consecuencia de las personas que viven preocupadas, dispersas, aparece la inquietud. Le dice, te inquietas. Otras versiones van a decir te agitas. En griego es la palabra toribase, que significa, viene del verbo
toribazo, que significa inquietar. Ahora, ¿qué quiere decir esta inquietud en el idioma griego koiné? Quiere decir que la persona tiene una grande confusión, que no goza de las cosas buenas que está haciendo, no tiene tiempo para disfrutar la vida, para encontrarse con las personas y ser feliz. El verbo toribazo, los griegos lo utilizaban para referirse a esas personas que viven agitadas, que trabajan mucho, pero no tienen tiempo para disfrutar lo que trabajan. Pero no tienen tiempo para disfrutar. Forman una familia y viven agitados por todo lo que hay que hacer en esa familia, los compromisos de esa familia, y no son capaces de disfrutar a su familia. En el servicio tenemos tanto que hacer, pero tenemos tan poco disfrute para sentarnos. A mi comunidad yo le digo molestando, hay algunos aquí que si no están sirviendo, poniendo sillas, colocando el café, haciendo panes, viendo niños, cantando, hay gente que si no está haciendo algo, se duerme en la silla, le entra un sueño, está tan cansado de todo lo que hace, que es incapaz de disfrutar de lo bueno, de lo bello que es la vida. Sin lugar a duda hay que trabajar, hay que esforzarnos, hay que crecer, hay tantas cosas buenas. Pero Jesús una vez más nos invita a darle el verdadero sentido y el verdadero valor que tienen todas esas cosas. Jesús nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículos del 3 al 4. Por eso le señala a Marta la parte buena. Jesús le dice una sola cosa es necesaria. Y María escogió la mejor parte y no se la quitarán. Bueno, en realidad aquí sí hay una traducción incorrecta. El texto original no dice que María escogió la mejor parte. Lo que dice es ten agaten merida exelexato, que literalmente dice la parte buena escogió. Es que miren, si yo digo que María escogió la mejor parte, es como que si yo estuviera diciendo que está el servicio y está la escucha, y que de las dos solo una es buena. ¿Sí? La mejor parte, como despreciando la actividad, como despreciando el trabajo, como despreciando el servicio, como poniendo categorías. Por esta traducción, muchos aseguran que hay niveles de santidad. Por ejemplo, San Gregorio Magno a finales del siglo VI distinguía entre 3 niveles de santidad. La más baja, la de los laicos, la segunda, la de los sacerdotes, y la tercera, la de los monjes, es decir, los que se van, se enclaustran en la oración y en solo la meditación. Ellos tienen más posibilidad de ser súper santos que el laico que trabaja, que se esfuerza, que sale todos los días a su lucha. Bueno, sabemos que esa interpretación es correcta hoy por hoy. Tenemos toda una enseñanza de San José de Escrivá de Balaguer, que nos enseña a santificarnos a través del trabajo, y sobre todo, más recientemente, el Papa Francisco nos ha regalado una exhortación apostólica sobre la santidad. Exultatem et vivificatem, alégrense y regocíjense, donde nos dice bien claro que la santidad no es exclusividad de sacerdotes, de consagrados. A veces nosotros decimos, ay, los padres están más cerca de Dios, los sacerdotes, los obispos, el Papa está más cerca de Dios. Nosotros podemos ser santos, pero como que nuestra santidad va para menos. No, eso es por esta interpretación, que María escogió la mejor parte. La traducción no es correcta. La traducción es, la parte buena escogió.
¿Qué diferencia hace esta expresión? Bueno, que la expresión la parte buena escogió es un semitismo, es una manera de hablar de la época de Jesús que servía para señalar que de dos partes buenas, una era superior. No se rechaza la otra, ni se descuida, pero se le coloca en el lugar correcto, porque se identifica lo que es realmente mejor, lo que le da sentido. Y del servicio a la escucha de la palabra, los dos son buenos, pero la escucha de la palabra sustenta, orienta, vivifica, maximiza el servicio. Por eso San Pablo se alegra, porque él recibió el misterio, lo que estaba vedado, es decir, se sentó a los pies de Jesús como María, y luego, después de esa experiencia de recibir el misterio, sale a dar lo mejor, a desgastarse por ese misterio que ha recibido. ¿Se comprende ahora? No es que el servicio no sea tan loable como la escucha de la palabra. No es esa la categoría de la expresión. Lo que la expresión quiere decir es que el servicio debe de realizarse desde el sustento. Voy a adelantar una palabra que voy a explicar hacia el final. Desde la fontalidad de la palabra. Y esto se pone aún más interesante cuando vamos al significado de la palabra parte, la parte buena, porque en el sentido simbólico del Antiguo Testamento, la parte era considerada como la porción asignada de Dios. En el Antiguo Testamento aparece la parte de Dios, es la parte que Dios me da, es la porción asignada de Dios para mi vida. Pero en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la parte, hace referencia a la ración de alimento necesaria, el sustento. La parte buena escogió hace referencia a que a Marta lo que le da sentido, lo que le da la vida, lo que la hace conectarse con Dios es el servicio. Mientras que a María lo que le da sentido, la hace conectarse con Dios, es su palabra. Marta sin servicio se muere. Siente que no está haciendo nada. María sin la palabra se muere. Siente que no está haciendo nada. ¿Notan la diferencia? Desde esta perspectiva es que se debe de entender. La parte buena escogió. Es que María sabe reconocer que entre las dos cosas buenas, el servicio y la palabra, lo que me debe de unir y lo que realmente me pone en relación de amor con Dios es escuchar su palabra. Hay tanta gente que se desgasta en el servicio, pero tiene tan poco amor a la palabra. Se les olvida aquel canto litúrgico tan conocido. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que buscando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida. De eso está hablando el Señor. De eso nos habla el Evangelio. Que sin la palabra no hay vida. La vida del discípulo es la relación con Jesús y la relación de Jesús brota de la palabra.
El enemigo lo primero que hace es alejarnos de la palabra. Y cuando nos aleja de la palabra, nos aleja de toda la vida de fe. Lo primero que alguien que quiere alejarse, que no quiere compromiso, hace es dejar de escuchar la palabra de Dios. María entonces la parte buena escogió. Ahora, María no es la primera en ser elogiada por eso. Hay otra María que fue elogiada por eso. Estoy hablando de María, la madre de Jesús. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo 45, cuando su prima Isabel la recibe, la acoge en su casa, le dice: dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. ¿Qué es lo que le está diciendo Isabel a María? Tú escuchaste, la acogiste, la creíste y por eso se cumplirá todo lo que Dios te dijo. Por eso eres dichosa. Pero una vez más, María que escucha, que acoge la palabra, lo primero que hace es salir al servicio de su prima Isabel, quien es una anciana y está embarazada. Y María tiene que dejar su comodidad, dejar sus quehaceres y buscar cómo ayudar a la persona que le necesita. ¿Notan? De la palabra brota el servicio. En conclusión, es un error considerar que una vida contemplativa dedicada a la oración, que se aleja de la humanidad para estar a solas con Dios, es la mejor parte. Es la vida que realmente Dios quiere para nosotros. Es el camino de perfección para el ser humano. Si entendemos el Evangelio así, entonces estaría en una profunda contradicción con lo que Jesús nos enseñó el domingo pasado: a ser buenos samaritanos, a salir a acoger al que más lo necesita, con una orden increíble: ve y haz tú lo mismo. No podemos poner entonces como modelo a una mujer que no mueve un dedo para servir y ayudar a su hermana también. No podríamos poner como modelo a alguien que no se compromete en el servicio, en la ayuda al que lo necesita. Para ir aterrizando, lo que el texto quiere decir es que antes de moverse hay que asimilar la palabra y luego se harán bien las cosas. Primero se acoge la palabra. Primero se abre a la acción de Dios en nuestra vida. Y después se harán bien las cosas. Para decirlo más directamente, escuchar la palabra dejándola ejercer en nosotros toda su fuerza es lo más necesario. Esa es la parte buena. Dejar que la palabra entre en nosotros y ejerza toda su fuerza renovadora. Si hacemos eso, el servicio, la entrega, es agradable al Señor. El gran problema que nos señala el Evangelio de hoy es el descuido de la parte buena. Es olvidar que lo mejor que le puede pasar al ser humano es escuchar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a distinguir lo esencial de la vida. Está muy bien trabajar, está muy bien superarse, está perfecto crecer, está perfecto trabajar, pero en su justo valor. Lo más importante es escuchar la palabra de Dios, el sentido de tu vida, la plenitud de tu vida, la felicidad de tu vida, depende de la capacidad que tengas de darle importancia y el lugar que se merece en tu vida, el sentarte a escuchar con calidad de atención al Señor. El final de nuestro texto. Jesús le dice a Marta que María ha escogido la parte buena y no se la quitarán. Una vez más, hagamos uso del griego original.
En griego dice etis oik apairetesetai, aites, que se traduce literalmente la cual no será quitada de ella. Jesús entonces no reprende en Marta su vida de servicio, su vida activa, ni elogia a María por su vida contemplativa. Lo que hace es subrayar lo fundamental que es darle preferencia a la escucha de la palabra, a la acogida de la palabra. Santa Teresa de Jesús, meditando sobre este texto, enseña: en la respuesta de Jesús a Marta, parece ser proceder la demanda de lo que digo, que solo amor es lo que da valor a todas las cosas, y que sea tan grande que ninguna le estorbe a amar es lo más necesario. Lo que está diciendo Santa Teresa de Jesús es: el amor es lo más importante para hacer las cosas, y que ninguna cosa que haga le estorbe al amor. Hay que saber acoger, hay que saber relacionarse en amor con Jesús para poder servir con amor, y que el servicio no impida el amor, la relación de amor con Jesús. Una última observación. El texto termina con las palabras de Jesús a Marta, o sea, Marta escuchando a Jesús. Al final, entonces, ganó el amor, porque la que no estaba escuchando a Jesús lo termina escuchando. ¿Cuáles son los frutos de esta escucha? A mí me ha impresionado siempre el testimonio de María. María no dice nada en este texto, y de hecho no dice muchas cosas esta María en los textos en donde se menciona. Por ejemplo, cuando en el Evangelio según San Juan se menciona la enfermedad y la muerte de su hermano Lázaro, cuando Jesús llega al pueblo, la que sale corriendo a reclamarle a Jesús que no estaba cuando se le necesitaba, adivinico quién es, Marta. Y se entabla toda una discusión. Jesús le dice: Marta, tu hermano resucitará. Y Marta le dice: sí, ya sé que resucitará al último día. Y Jesús le dice: Marta, te estoy diciendo que el que cree en mí, como no se ha sentado a escuchar las palabras, sino que ha sido activa, al pobre Jesús le cuesta darle paz, darle consuelo, darle esperanza. Y me llama la atención porque cuando Marta llega con María, María está tranquila y le dice Marta, la llama a un lugar aparte y le dice: ya vino el maestro. Y María sale corriendo y solo dice una cosa: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y se queda callada, esperando que Jesús le dé razón, le explique. Y frente a esa actitud que conoce y que confía, hasta en ese momento, dice el Evangelio, viendo Jesús a María, se le conmovió el corazón. Y dijo: ¿dónde lo pusieron? María no le pidió nada. Solo llegó a decirle: tú sigues siendo aquel en quien yo creo y confío, y todo lo que me has dicho, yo lo creo. Y Jesús busca a Lázaro y vuelve a hablar. ¿Saben quién? Marta. Señor, ya huele. Y Jesús la tiene que regañar. Marta, ¿no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Le cuesta a las Martas, porque no son capaces de disfrutar la palabra de Dios. Por eso, en el siguiente capítulo del Evangelio, en el capítulo 12 de San Juan, Jesús se sentará a la mesa con Lázaro. Otra vez Marta le sirve y María se postra a sus pies para ungirlo con un perfume muy caro. Y toda la casa
esa casa que olía a muerto, esa casa que no olía bien, se llena de un buen olor, de un caro olor, porque aquella que escucha y acoge la palabra de Dios es la que está en capacidad de mostrarle a los demás la paz, la alegría, el gozo, la fe, la confianza que vienen de nuestra relación con el Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas, la invitación entonces es que nuestro alimento, nuestra fuerza, nuestra esperanza, nuestros objetivos, el valor que le damos a las cosas, a la familia, al matrimonio, al trabajo, al estudio, al placer, al disfrute, nada de eso malo, pero el valor que tenga no esté por encima de la importancia de escuchar la palabra de Dios, y que a la luz de esa palabra yo le dé el sentido que cada cosa tiene. A eso se le llama la fontalidad de la palabra. Este es un término hermenéutico muy nuevo en realidad, que tiene su razón de ser. La fontalidad quiere decir la palabra como fuente. Pero les explico. Nosotros a veces decimos, no, nosotros actuamos y hacemos todo por la palabra. Y entonces nosotros decimos algo así como, hagamos un retiro para novios. Vamos a buscar un título a la palabra de Dios para ponerle un nombre bíblico. Hagamos algo para padres. Nos reunimos en nuestras planificaciones y decimos, hagamos un retiro. Busquemos un nombre en la Biblia, busquemos un texto, busquemos una enseñanza. La fontalidad de la palabra es al revés. La fontalidad de la palabra quiere decir que primero oro, primero escucho, primero aprendo de la palabra, y de mi lectura, mi reflexión, de la escucha de la palabra, yo digo, oh, un retiro, aquí está, el Señor me lo pide. Oh, miren, el Señor nos quiere pedir este tema. Nosotros usamos la palabra para justificar, para sustentar, para argumentar nuestras ideas. La fontalidad de la palabra quiere decir que nuestras ideas, nuestros proyectos, nacen de mi lectura, de mi estudio, de mi oración a la luz de la palabra. Este evangelio nos está hablando de la fontalidad, es decir, de que de la escucha, de la oración, de la reflexión, de la vida meditando y profundizando su palabra, me venga a mí todo el sentido de vida. Y no al revés. No que yo haga mi proyecto de vida y después vaya a la palabra a buscar cómo la sustento, cómo la respaldo, cómo la argumento desde la palabra. Eso no es fontalidad, porque sigue saliendo primero de mi mente, de mis sentimientos, de mis ideas, de mis capacidades, y jamás le dejo al Señor penetrarme con su palabra y arguir en mi corazón y mostrarme su voluntad. Que las lecturas de este domingo entonces nos inviten y nos ayuden a que nuestra vida encuentre en la palabra de Dios su fuente, su sentido, su proyecto. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo domingo.